Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo audio, pero este audio va a ser un poco especial. Vamos a hablar sobre el tema que nos compete. Perdón por la palabra pete, perdón porque sea una palabra pete y no le estén haciendo un pete en este preciso momento. Pero realmente esta semana vamos a hablar de cosas bastante turbias que se están dando en el país. En este caso estoy hablando obviamente de la República Argentina. Pero no solo en Argentina, también en España. España que tiene ciertos problemillas con Telefónica. Y bien, ¿qué es lo que pasa en España con Telefónica y toda la movida de este problema que tiene? Es que Telefónica España había anunciado un plan para proteger los datos de los usuarios que usan sus servicios, obviamente. Pero antes de una semana vende todos esos datos, o sea que la privacidad que prometía resguardar no lo hace. Entonces vamos a leer la noticia, la encontramos en Gizmodo. Vamos a leerla así un poquito, así después expandemos un poco el tema. Acusan a Telefónica de vender datos de sus clientes la misma semana que anuncia su servicio para proteger esos datos. Bien, esto es un título bastante light, o sea, bastante no nos dice nada. Pero lo que sí pasa es que vamos leyendo esto. Leemos. Se ha hablado mucho de la cuarta plataforma de Telefónica desde que el presidente de la compañía diera algunas pistas hace varios meses. Pero la presentación oficial del servicio, que finalmente se llamará Aura, aclara unas cuantas cosas. El problema es el contexto en el que se ha presentado. Hasta ahora creíamos que la cuarta plataforma de Telefónica iba a ser una manera de controlar los datos personales que cedemos a empresas como Facebook, Google o WhatsApp. Telefónica ha aclarado hoy que eso sería ilegal, además de imposible, ya que los datos de sus servicios y aplicaciones están cifrados, los datos que sí nos permitirá controlar con la famosa plataforma Aura son los que recopila pues la misma operadora Movistar, que más o menos para que se den una idea son tu número de teléfono, desde qué red, desde qué antena te conectás, etc. Acá nos explican bien qué datos sí tiene la operadora. Si estamos en el móvil, sabe a qué antena nos hemos conectado, pero también si usamos sus DNS, a qué servicio, durante cuánto tiempo, tienen datos de facturación, SMS, llamadas, pagos, en el caso de tener televisión, qué canales vemos, qué películas le compramos, cuántos y qué dispositivos se conectan a nuestro router. O sea, tienen bastante información. Y bueno, supuestamente a través de Aura los usuarios iban a poder controlar los datos personales que generaban con los productos y servicios de Telefónica. Pero en el diario alemán Wirtschaftswoche, vamos a dejar el link obviamente, Telefónica estaría vendiendo ya a terceros. Y este es el problema. Ya está vendiendo las cosas, dice. La compañía española ha ofrecido a cadenas de tiendas minoristas y centros comerciales información sobre la edad, sexo, el origen y los movimientos de sus 44 millones de clientes móviles. Esto porque estamos hablando de España. Información, cabe aclarar, anonimizada para su aprobación por parte de las autoridades alemanas, protección de datos, que bla bla bla. Dicho esto, Aura parece ser mucho más que un servicio para controlar nuestros datos personales. Telefónica ha construido su cuarta plataforma en base a un nuevo motor cognitivo que transforma el lenguaje técnico de las máquinas en un lenguaje cercano para los usuarios. Así vamos a poder solucionar un problema técnico o cambiar una configuración de cualquier servicio de una manera tan natural como hablando con Alexa, el asistente de voz de Amazon. Aura, explica Gizmodo, es en resumen una capacidad virtual de interacción entre Telefónica y sus clientes, que facilitará al usuario el control de muchas cosas, entre ellas sus datos personales, de una manera más cercana y sencilla a través de múltiples canales y dispositivos. Además, se plantea como una vía para descubrirle al usuario nuevos usos de las otras plataformas. Bien, o sea, en España, Telefónica presenta un sistema que te permite anonimizar tus datos, o sea, hacerlos anónimos,
para que la gente no se entere. O sea, gente que vos no sabés cómo se entera tu número. O sea, todo el mundo tiene alguna vez alguna llamada en sentido de: oh, me llamó fulanito de tal para ofrecerme un plan de pago, y vos nunca sabés cómo poronga sacan tu número, porque realmente es muy... O sea, no sabés quién carajo vende las bases de datos. Bueno, acá Telefónica, según el diario alemán está vendiendo los datos antes de que poner esta cosa para privatizar para hacer privados tus datos. Y acá tenemos la versión argentina. Noticia de Telam, noticia que dice: los datos de más de 20 millones de argentinos podrían salir a la venta con la nueva plataforma de Telefónica. Y pasa lo mismo que pasa en España, nomás que somos 20 millones. El nuevo sistema ofrecerá a las personas instancias de control de sus datos personales hasta ahora desconocidas, y a la vez venderá ese volumen de información a empresas y organismos que ven un negocio en el Big Data. Esta nota está firmada por Martiniano Nemirovsky. Y vamos a leerla. Datos personales de más de 20 millones de argentinos podrían salir a la venta anonimizados, eso sí, el año próximo, cuando Aura, la llamada cuarta plataforma de Telefónica, desembarque en el país como una parte de una estrategia global de la multinacional, en un esquema en el que no queda claro cuál es el beneficio para quienes generan los datos ni cómo esta propuesta se adaptará a la ley local. Con dos caras de una misma moneda, el nuevo sistema ofrece a las personas instancias de control de sus datos personales hasta ahora desconocidas, según promociona Telefónica, y a la vez venderá ese volumen de información a empresas y organismos que ven un negocio en el Big Data. Presentada de forma oficial a finales de febrero en Barcelona, Aura servirá para gestionar tanto para usuarios como para potenciales interesados en esa información la enormidad de datos generados desde cualquier infraestructura de Telefónica con la que interactúen los clientes de la empresa, aseguró en diálogo con Telam el director de innovación de la cuarta plataforma, Antonio Guzmán. Cualquier infraestructura refiere a la telefonía fija, telefonía móvil, internet o televisión, dependiendo de los servicios que la multinacional ofrece en cada uno de los 25 países en los que opera. Bueno, Holanda. Estos datos son un verdadero tesoro, medidos en cientos de petabytes generados al año. Según Guzmán, que por ejemplo abarcan los hábitos de navegación de las personas que pagan el servicio de internet de Speedy, páginas visitadas, frecuencia y potencialmente hasta contenido de aquellos sitios que no están protegidos, como HTTPS obtenidos a través de un módem. También comprenden entre otros los metadatos telefónicos, bueno, los contenidos de la llamada, qué hora, con qué frecuencia, con quién te llamas más, cuánto dura la llamada, bueno, todas las cosas estas. Y bueno, lo que hace Aura, dice: al combinar los datos obtenidos de las tres plataformas a las que ahora Aura se suma, que son redes, sistemas y servicios, ¿cómo podría resultar del cruce de la información de las torres telefónicas de Movistar con la ubicación? O sea, para que ustedes se den cuenta, pueden rastrear a dónde vamos, dónde estamos con las antenas de lo que es las antenas telefónicas de nuestros teléfonos. Pueden, si bien no es, a comparación del GPS, no es muy sensible o muy perfecto en ubicarnos, pueden dar ubicación. Con esto pueden hacer patrones de movimiento, de hábitos, de consumo o mapas de interacciones sociales. O sea, supongamos, vos llamás a fulanito de tal que vive en tal punta, Telefónica, como sabe que llamaste a fulanito que vive en tal lugar, te puede rastrear por las antenas y ver si vos fuiste a ver a ese fulanito con el que te hablaste. La cuarta plataforma funcionará desde marzo de 2018 en 6 países con distintas realidades y desarrollos, y la lista tentativa de inicio contempla Alemania, Reino Unido, España, Perú, Brasil y Argentina, según adelantó Guzmán. A través de una página individual que tendrá Aura, cada usuario de Telefónica
podrá ejercer el control sobre qué dato comparte y cuál no, mientras que fuentes técnicas vinculadas al proyecto aseguraron que a los potenciales clientes los datos se entregarán de forma anonimizada y en gran volumen, es decir que no se podrán hacer seguimientos específicos individualizados. O sea, según esto van a vender los datos, pero no van a decir fulanito de tal va a tal a tal hora, fulanito de tal va a tal hora, a tal lugar, llama a fulanito. Según esto, realmente hay otro párrafo que dice: expertos informáticos y en derechos consultados por esta agencia, se refiere a Telam, coincidieron que la novedad de esta propuesta no reside tanto en la compra-venta de datos personales. Esta práctica las empresas suelen realizar por debajo de la mesa, sino que se haga de forma pública. Dice: consultado al respecto, Guzmán negó que los usuarios vayan a recibir dinero a cambio de entregar sus datos, aunque señaló que pueden obtener un beneficio económico indirecto. A ver, esto para que se den una idea, esto es, suponete, vos dejás que te rastreen y te puede caer, no sé, una publicidad de cupón para hacerte un descuento en cierto lugar que justamente vos visitas mucho. O sea, estas cosas medias raras de que si bien no hay un seguimiento específico, en teoría, ¿cómo haces para recibir un...? A ver, acá no explica, ¿no? Consultado al respecto, Guzmán negó que los usuarios vayan a recibir dinero a cambio de entregar sus datos, aunque señaló que puede obtener un beneficio económico indirecto como el que resultaría de un rastreo de información realizado por un banco el que el usuario le solicita un crédito, siempre que sea un cliente que paga el teléfono en tiempo y forma. O sea, es muy sensible esto. Hay alguien que sabe que vos estás pidiendo un crédito a un banco y que si el banco sabe si pagás el teléfono a tiempo, ¿qué tiene que ver? O sea, realmente, acá viene lo importante, que este es un capo este chabón. Si ustedes quieren saber en verdad cómo se maneja la cultura de datos, el Big Data y toda esta bola gigante de información que muchos desconocemos, muchos otros conocen, y que saben más o menos cuál es el tema de los medios en el nuevo siglo, es Martín Becerra. Síganlo, arroba aracalacana en Twitter. Vamos a leer lo que dice Martín Becerra. En el mismo sentido, el investigador del CONICET y titular de la cátedra Taller de Datos de la UBA, Martín Becerra, recordó: en esa norma se decía algo así, que todos los datos obtenidos por procesamiento electrónico eran concebidos como personales, y en consecuencia estaba prevista su custodia, en el sentido de que sin el consentimiento explícito de esos datos no podría comercializarse. Y acá aparece quién puede ser. Este aparente impedimento legal podría desvanecerse con una modificación de la normativa, algo que propuso el presidente Mauricio Macri tras su viaje a España, cuando en su discurso ante la Asamblea Legislativa adelantó el envío de una modificación a la Ley de Datos Personales para que más empresas puedan radicarse. O sea, acá tenemos gente muy copada como son Martín Becerra, Beatriz Busaniche con su fundación Vía Libre, gente que realmente sabe. O sea, cuando esta gente es consultada por el Congreso porque tienen la papota, tienen las cosas que hay que saber y cómo argumentar y todas estas cosas. Beatriz Busaniche, Martín Becerra y toda esta gente, léanla, si tienen la oportunidad, léanla, pregúntenle. Realmente Martín Becerra en Twitter es bastante accesible. Beatriz Busaniche también, obviamente no van a responder, por ahí es cómo se pregunta, ¿no? Esa cosa de cómo encontrar datos, cómo encontrar información, pero son muy accesibles, responden, yo los veo que responden y se toman los temas muy, muy a pecho. Bueno, acá también dice: estas cláusulas parecen un obstáculo para el desembarco de Aura, porque la ley 25.326
justamente lo que nos dice la ley, vamos a explicarlo. Esto lo pongo yo de parte mía porque me ha tocado ver el tema, cómo es los movimientos de ANSES y todo ese entrecruzamiento de datos que se generó el año pasado. Realmente, porque mi madre es jubilada, tiene sus datos en ANSES y PAM y hubo un entrecruzamiento de datos que, si bien es legal, o sea, no es legal en realidad porque no pueden cruzar los datos, pero sí es, entre comillas, legal porque son datos que tienen el mismo estado en diferentes plataformas y hace una base de datos más grande, ¿no? La ley lo que dice, bueno, es que los datos son intransferibles. O sea, si vos, si vos querés que ese dato, supongamos, vos le das tu número de teléfono a la empresa, vamos a ponerlo más en este sentido, más en el tema Telefónica, ¿no? Vos le das la dirección a Telefónica para que ellos sepan en qué sentido, dónde vos estás para mandarte la factura. Obviamente, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Y en este sentido, Telefónica puede decir, no sé, a ver, espera, fulanito vive en tal lado, voy a venderle esta información a otra empresa, como puede ser, no sé, o en este sentido, vamos a hacerlo bien claro el ejemplo, vamos a empezar de vuelta. Vos le das tu dirección a Telefónica para que te facture y para que te ponga el teléfono. Telefónica sabe tus datos de tu teléfono y tu dirección. Está bien, lo sabe. Y Telefónica decide venderle tu teléfono y tu dirección a una concesionaria de auto que vive en la misma ciudad donde vos vivís. Entonces, este dato que obtiene la empresa, la vendedora de autos, te llama a vos y te dice: hola señor, tenemos una oferta, si usted quiere comprar un Ferrari, se lo vamos a hacer en 200.000 cuotas de $1 cada una. Este dato que obtuvo la empresa esta que vende autos, por ejemplo la concesionaria, es ilegal, porque el único uso que tenía que tener la dirección que vos le diste a Telefónica es solamente para el envío, para que vos puedas recibir tu factura de los consumos que vos haces. Es solamente para eso. Entonces esto es ilegal hoy por hoy. Que Telefónica venda tus datos es ilegal porque primero los datos son tuyos. O sea, hoy por hoy tus datos, el que tiene la decisión de los datos, por más que los tenga Telefónica, son tuyos. Si vos no querés que esto pase, o si Telefónica quiere vender tus datos, Telefónica te tiene que mandar un contrato que diga: quiero dejar que mis datos de Telefónica pasen a una empresa tercera. Esto está prohibido que se vendan datos, es algo que se hace, pero es ilegal. O sea, y bueno, como dije, pasa en España. España es un poco más permeable. En Argentina todavía tenemos un sector que mucha gente cree radicalizado en el tema derechos, y por eso, gracias a Dios, tenemos a gente que es radicalizada en derechos, porque si no, esto sería mucho peor, porque por ahí nos dicen: no, pero no, gente, hay muchos problemas con datos personales, sobre todo en esta época donde hay tanta información, donde es un volumen de data inimaginable lo que se maneja en internet, la cantidad de datos y la cantidad de datos que puede acceder, de si le debes plata a alguno, si no le debes, es impresionante, realmente es impresionante. Pero, o sea, vamos a tener la verga bien al fondo, porque no vamos a saber a quién carajo Telefónica le vende los datos. Capaz que se la vende, no sé, una empresa, y una empresa de secuestro, qué sé yo. Y realmente va a ser complicado. Y si no fuera de secuestro tampoco le puede vender datos que son personales, por ejemplo al Estado, o si yo descargué un archivo de tal lado, ya soy culpable, ya tengo una condena previa antes del procesamiento, antes del proceso legal correspondiente. Y antes de esto, vamos a hablando de esto de tener problemas legales. Acá tenemos otro tema más que es jodidísimo.
El señor Javier Smaldone, un reconocido tuitero, también en realidad sería un técnico informático, que se puso en contra de la ley de voto electrónico o boleta única electrónica, como ustedes quieren llamarla. La realidad es que tanto el voto electrónico como la boleta única electrónica son casi muy similares, cosa que cuesta diferenciarlas, ¿vale? Esto es un tema muy puntual, ¿no? Pero Javier Smaldone es tan reconocido que fue a hablar en el Congreso el año pasado, cuando el gobierno de Mauricio Macri, a través de sus legisladores, propuso la reforma para votar, o sea, la reforma electoral. Este sentido realmente es un pequeño problema, pero tiene problemas el voto electrónico. Ahora vamos a hablarnos de lo importante que pasó, que fue el hackeo para la semana, para la última semana. Vamos a ver, sí, para la última semana de enero fue el hackeo del tema de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación de la República Argentina, Patricia Bullrich. Le hackearon el Twitter. Y bueno, Javier Smaldone había dado unos pequeños retweets a un usuario de Twitter llamado LiberoAmericaMu, @LiberoAmericaMu. ¿Y cuál es el problema acá? ¿No? Smaldone solamente retuiteó los imágenes, porque esta gente que hackeó el Twitter de Patricia Bullrich no solo hackeó el Twitter de Patricia Bullrich, sino que también accedió a las casillas de correo de la ministra de Seguridad, que es algo, por ejemplo, en la bandeja de entrada están las denuncias. O sea, los tipos acá, por ejemplo, esto lo tuitea Smaldone, que tuitea la imagen, y él pone en modo irónico, obviamente: mandás un email a denuncias@minsec.gov.ar para denunciar narcos. Los narcos lo leen, van a tu casa y te cagan a tiro. Bien, Pato Bullrich. Hay una imagen donde están bandeja de entrada y los temarios de los mails que podés mandar a denuncias@minsec.gov, como por ejemplo abuso de autoridad, drogas, bueno, hay unos finalizados, se ve que son expedientes que se han abierto, pero esto es muy sensible, pero solamente lo que hizo Smaldone fue retuitear las imágenes. ¿Y cuál es el problema de esto? Estas capturas de pantallas fueron hechas públicas, y en el primer momento que se da la noticia, de acuerdo a qué tan macrista o qué tan de acuerdo estuviera el medio de comunicación con el gobierno de Mauricio Macri, se empezaron a bajar las aguas, ¿no? En un primer momento, Bullrich reconoció el hackeo de su Twitter. Luego, a pesar de todos los indicios, mostraban que el problema era bastante más grave de lo que parecía al principio. Desde el Ministerio de Seguridad afirman que no habían cuentas de email comprometidas. Claramente estaban mintiendo, y esto fue advertido por el periodista Julio López. Bueno, acá Smaldone retuiteó un tweet, publicó antes que nadie, ¿no? Esto es interesante. Dice, bueno, había publicado, ¿no? Había retuiteado la información que se estaba dando minuto a minuto, porque justo había encontrado también al usuario que publicaba cómo hackeaba tanto el Twitter como la casilla de correo del Ministerio de Seguridad. Y bueno, el gobierno quiere ocultar todo esto y dice, bueno, nos cita también en el blog Smaldone, nos cita... Así anunciaba el 16 de febrero Bullrich la detención de 2 personas dando
por sentado que eran culpables aún sin haber sido juzgadas. Detuvimos a los responsables del hackeo de mi cuenta de Twitter. Están a disposición de la justicia. En Argentina no hay delitos sin sanción. Y bueno, también la Policía Federal Argentina, bueno, mostraba. Lo que pasa que es payasada, que realmente el gobierno del PRO ha tenido estos últimos años en materia de ciberseguridad que ya realmente no da para más. Y acá, bueno, el procesamiento. Acá, ¿qué pasa? El juez Sebastián Ramos, juez federal, el 7 de marzo, el auto es el documento donde se escribe todo, publica el auto del procesamiento de uno de los dos imputados, el juez Ramos. ¿Y qué pasa? En este documento aparece el nombre de Javier Smaldone. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que Javier Smaldone no está acusado de nada. Dice, informe número 329/17 de la División Delitos Tecnológicos. Esto es del expediente, esto es oficial del expediente, ¿no? Delitos Tecnológicos, la Policía Federal Argentina, en la que se hizo saber que el cabo primero en especialidad computación, Jorge Manuel Landajo, realizó tareas de ciberpatrullaje sobre los perfiles públicos de usuarios de la red social Twitter respecto al hackeo sufrido por la señora ministra de Seguridad en la cuenta @PatoBullrich, con el fin de efectuar una correcta protección de los datos y de aquella información que pudiera ser sensible en su contenido. Ante ello se obtuvieron capturas de pantalla de las publicaciones efectuadas por el usuario Javier Smaldone, cuenta @mis2centavos, quien realizó distintos posteos el 22 de enero de 2017 a partir de las 14:18 horas. Esto para que lo vean, esto es, a ver, lo de Smaldone es una prueba, ¿no? Que está bien que se use, que pueden usarlo, pero está mal usar el nombre completo porque el tipo no está acusado de nada, o sea, no hay una causa en su contra, y no lo pueden tildar de K a Smaldone. Es alguien que es anti-K, con sus mambos, que te pueden gustar o no, pero no es kirchnerista, pero sí estuvo en contra del tema boleta única electrónica. Dice, dado que dicho usuario mencionaba, se refiere lo que es el documento oficial, mencionaba en reiteradas publicaciones al perfil Libero, cuenta @LiberoAmericaMu. Bueno, el tema, acá Smaldone lo pone muy bien, dice, ¿qué llevó al cabo primero Landajo a dirigirse a mi cuenta y a incluir captura de pantalla de mis tweets en su informe? ¿Por qué empezó su búsqueda a partir de mí para luego llegar al usuario Libero? Mi asombro aumentó al leer lo siguiente. Resulta y acá sí que ya se va al carajo, que no solamente pide, o sea, las cosas de Twitter son algo público, algo que se hace público y pueden acceder fácilmente, pero como dice Smaldone, ¿por qué se investiga Smaldone primero? ¿No habían otros usuarios que también estaban haciendo lo mismo? ¿Por qué Smaldone? ¿Por qué no otro? O sea, y además, habiendo, no sé cuántos retweets habrá alcanzado en ese momento, pero habiendo más de un usuario que retuiteaba, ¿por qué Smaldone? ¿Por qué no todos los otros? Eso es complejo. ¿Por qué se menciona Smaldone en una causa judicial donde no es acusado de nada? Realmente. Y resulta, esto es, que no solamente se encargaron de revisar el Twitter de Smaldone, de seguir a este usuario de internet, sino que se pidió constancia de migraciones y sistema IDGE.
Y acá Maldone lo pone y dice: ¿por qué se investigaron mis salidas y entradas al país? ¿Por qué investigaron mis antecedentes y vínculos familiares en el sistema EDGE? Todo esto por sitiar o retuitear tips de otra persona a quien no parecen haberse esforzado para identificar. Y acá viene lo peligroso. Pero mi sorpresa fue aún mayor cuando encontré en el escrito el nombre de Alfredo Ortega. Declaración testimonial de Jorge Manuel Landajo, o sea, cita también una parte del expediente. En la parte de descripción va a estar todo clarísimo, se voy a poner todos los links. Dice: declaración testimonial de Jorge Manuel Landajo, quien manifestó que el día 26 de enero de 2017 a las 18 horas 26 minutos observó una publicación del usuario Alfredo Ortega que se refiere a un retweet de otro perfil y otro posteo referente al usuario Lucas Mercado, cuyo contenido fue anexado mediante capturas de pantalla. Alfredo Ortega, acá lo pone claro Maldone en su página, en su blog, doctor en informática del ITBA y especialista en seguridad informática reconocido internacionalmente, aparece mencionado por retuitear un tweet de otra persona, sí, por dar retweet. Una tarde donde Patricia Bullrich fue trending topic. Nuevamente por el cabo primero Landajo está viendo su perfil y porque quiero incluirlo con nombre y apellido en la causa. Quizás sirve patrullando mis tweets de aquel día se encontró con este. Y la última pregunta: ¿por qué se publican nuestros nombres completos cuando según las reglas de Heredia solo deberían incluirse nuestras iniciales, ya que no estamos implicados directamente en la causa? Esto es, a ver, para que lo pongamos claro, acá, o sea, directamente Javier Esmaldone y Alfredo Ortega son dos personas muy influyentes, como ayer dije, hace un rato dije el tema de Beatriz Busaniche y Martín Becerra, que son dos capos. Beatriz Busaniche también se solarizó porque esto ya es peligroso, que se empiece a ver qué publica, quién publica en una red social, porque se está investigando precrímenes. Acá no se está investigando un crimen, no se está, por ejemplo, o sea, para que se den una idea, en Argentina está prohibido el espionaje. Está bien, está prohibido, sí, todo lo que vos quieras, que la ley, te cagás en la ley como en Argentina se cagan en las 40.000 millones de leyes que hay, pero vos no podés hacer esto, o sea, vos no podés hacer estas cosas tan burdas, a no ser que quieras, o sea, muy pelotudo, o que quieras mandar un mensaje a alguien. Acá está claro que si tenés argumentos, te puede estar investigando, porque sí, porque se les canta el culo, y que decís algo más o menos por fuera de que a alguien no le gusta, te meten. A ver, es que acá el tema es este. Acá la privacidad de Esmaldone fue violada, la privacidad de Ortega fue violada solamente por retuitear. ¿Cuántos delincuentes comprobados encontramos en Argentina que ni siquiera los investigan, ni siquiera los dejan libre? No me meto en política, sinceramente, porque tengo una ideología política, pero también por otra cosa. Cualquiera, ¿no? O sea, ¿cuánta gente ni las investigan, ni la investigan? Y hay datos fehacientes, ¿no? Y acá parece que un tipo que estudió, que se rompió el culo laburando, que lo citan en el Congreso porque tiene cierta capacidad para lo que se le preguntan las cosas. ¿Por qué no cualquiera va al Congreso a dar una charla de ciberseguridad de por qué no conviene el voto electrónico? O sea, acá hay gente que tiene sus conocimientos, que logró los conocimientos estudiando, rompiéndose el orto, trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. No es gente que toca de oído, como yo en este caso, pero sí es
Y esta gente va y argumenta contra un proyecto que tiene el oficialismo, que lo tiene metido entre ceja y ceja, y ya están investigando a dos cuentas. O sea que cualquiera que hable y que tenga cierta capacidad de mover un poco las masas puede estar siendo espiado o directo. Está bien, son redes sociales, son datos libres, pero ¿por qué hay gente que está ¿por qué hay gente que está copiando los datos? Y esto no es la primera vez que pasa. Recordemos cuando fue la vez anterior el técnico de informática que estando en Buenos Aires sí se aplicó la boleta única electrónica para las últimas elecciones, o en la anteúltima, no me acuerdo porque, como digo, yo acá estoy y hablo y me mando, y yo podría acá estar con un libreto y no lo hago, pero simplemente porque prefiero cierta espontaneidad, ¿no? Pero no es la primera vez que pasa. Un técnico informático denunció los errores que tenía la boleta única electrónica y fue detenido. What the fuck? O sea, el tipo hizo pública los problemas que tenía la boleta electrónica y fue detenido. O sea, en vez de cualquier otro país, o sea, vos vas a Estados Unidos y un dice, che, mirá, acá tenés tal problema de seguridad, por lo menos te dan, no sé, una coca y un pancho, no te llevan en cana. Acá si alguien que hubiera querido hackear la boleta única electrónica, realmente no le va a avisar a la policía ni al sistema de seguridad correspondiente, ni un carajo. Pero bueno, parece ser que todos aquellos que estén hablando contra algo del gobierno ya son preespiados. O sea, es muy jodido esto que se está llegando. Bueno, gente, este es el audio de esta semana. Realmente pensaba ser mi amigo Vladimir anteayer a la noche, pero y aparte de esto, está prohibido el espionaje si no es por la orden de un juez. Acá nadie ordenó que se siguieran las cuentas, no de manera legal, las cuentas de Ortega Alfredo, de Alfredo Ortega, ni de Javier Esmaldone. No hay ningún precedente y no hay una constancia de un juez. Simplemente un policía ingresó y hizo capturas de pantalla de las publicaciones que hacen. Es muy peligroso esto. ¿Por qué? Porque hacen captura de pantalla. O sea, ¿por qué será? Realmente es como algo habrán hecho. Sí, es medio cliché, pero es jodido cuando el que lo hace es el Estado, porque el Estado tiene el monopolio de la seguridad y de la fuerza pública. Bueno, ahora sí, gente, nos vemos. Perdón por lo que debía haber hecho y no hice. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chau, chau. Adiós.